Hola, en este espacio comparto lo que sé, lo que enseño y lo que me apasiona del análisis financiero. Aquí hablamos de finanzas de forma clara, útil y sin rodeos. Aterrizamos conceptos complejos, con ejemplos reales, sin jerga innecesaria y con un enfoque 100% práctico. Si quieres entender las finanzas sin ser experto, este podcast es para ti. Y recuerda, bajo la lupa de un buen analista financiero, todo sale a la luz. Bienvenidos. Hoy hablaremos acerca de cómo puedes visualizar esas piezas clave para analizar la estructura de generación de utilidades. Además, descubrirás cómo interpretar el ROS, ROA y ROE para que puedas entender de dónde viene la rentabilidad de tu empresa. Aprende a usar estos indicadores para tomar mejores decisiones financieras. Antes de entrar en materia, daremos un ejemplo sencillo para dar inicio al tema. Para esto, imaginémonos que una familia tiene una cafetería y cerraron el año con utilidades. En lugar de gastar todo de inmediato, decidieron pensar estratégicamente. Una parte la reinvirtieron, compraron una mejor máquina de café y lanzaron una pequeña campaña en redes. Otra parte la guardaron como fondo de emergencia, por si las cosas se complicaban. Y claro, también se repartieron una parte como ganancia personal. Así, la familia no solamente ganó dinero, sino que lo distribuyó con inteligencia, pensó en el presente y construyó para el futuro. Hola, hola, ¿cómo están? Hola a todos, hola profe, hola Aira. En esta clase, o bueno, para este nuevo episodio, recuerdo muy bien que en clase hablábamos muchas veces de rentabilidad y de cómo las empresas generan utilidades. También mirábamos cómo tomar decisiones de inversión basadas en que esas utilidades no son solamente el resultado final y ya, sino también una herramienta que al final es estratégica. De acuerdo con esto, profe, me gustaría empezar preguntándote cómo una empresa puede generar utilidades y si todas las empresas que venden mucho necesariamente generan utilidades. Y a ti, Daira, ¿qué aspectos te gustaría explorar más de este tema? Bueno, hola a todos, hola Ana, hola profe. Bueno, después de que le respondas a Ana, me gustaría que habláramos acerca de qué hacer con las utilidades, porque saber distribuirlas o apropiarlas hará que nuestra empresa tenga como esa mayor desarrollo y expansión a nuevos mercados. Además, cuando una empresa genera utilidades, yo lo veo de la siguiente manera. La empresa tendría básicamente dos caminos, que serían o reinvertir, ya sea en maquinaria, inventario, abrir nuevas sucursales y demás, o distribuir entre los accionistas a lo que se le conoce como pago de dividendos. Pero, profe, ¿cuándo, cómo y cuál sería la forma más inteligente de distribuir las utilidades? Bien, los dos conjuntos de preguntas son supremamente interesantes y pertinentes para este espacio. Comencemos por las preguntas que hizo Ana María. ¿Cómo puedo generar utilidades? Y la otra pregunta es, ¿todas las empresas que venden mucho generan utilidades? Bien, generar utilidades y decirlo en un solo espacio de un podcast va a ser muy pretencioso de mi parte. Pensar que genera utilidades siempre haciendo lo mismo. Cada empresa tiene una forma de generar utilidades única, distinta. Bien, entonces la pregunta, ¿cómo puedo generar utilidades? Mi respuesta va a ser, desde el punto de vista genérico, va a ser la siguiente, teniendo un adecuado control de costos. La mejor forma de generar utilidades es teniendo un adecuado control de costos. Bien, ahora, si yo, por ejemplo, tengo una panadería y conozco a una persona que tiene un negocio como el que les voy a contar. Si yo fabrico, no sé, tortas, ¿sí? Y vendo las tortas a 30.000 pesos, ¿sí? Porque yo estimé que ese era un buen precio de tal público, 30.000 pesos. Una torta, no sé, para 8 personas. Y resulta que me doy cuenta, no sé, que los costos de la torta son
el 90% de esos 30.000 pesos, o sea, 27.000 pesos. Me quedaron 3.000 pesos por torta de utilidad. Bien, si mañana el proveedor de la harina, de los huevos, de la mantequilla, de la leche, la misma electricidad, se sube el precio, pues tengo muy poco margen para acomodar mis utilidades. Bien, entonces, aunado en conjunto con un buen pricing, con una buena estructura de poner un precio, necesito un tremendo, un excelente, un maravilloso control de costos. Bien, eso para mí responde el cómo puedo generar utilidades. Debo tener presentes los costos, 100% los costos. Ahora, cuando digo los costos, me refiero todos los costos. Hay empresas, y lo he vivido en mi vida como consultor financiero y como gerente de riesgo, que inclusive los equipos gerenciales se les olvida un tema como el impuesto de timbre o un tema como el ICA, ¿sí? Para algunos contratos o para algunas operaciones es necesario pagar impuestos y cualquier costo va a atentar contra mi rentabilidad y contra mi estructura de generación de utilidades. ¿Bien? Eso por un lado. Segundo, la pregunta es bellísima. ¿Todas las empresas que venden mucho generan utilidades? No, porque es que yo puedo vender muchísimo, pero si no soy rentable, pues no genero utilidades. Y hay muchas empresas en este país que venden muchísimo. Y te hablo, mejor, les hablo de billones de pesos en ventas. Y las utilidades son paupérrimas. ¿Por qué? Por una pésima gestión de su estructura de costos. Y eso es altamente perjudicial para un inversionista, para un negocio y para todos los actores y todos los grupos de interés, porque si usted tiene una empresa que no es rentable, pues es una empresa que va a ser muy riesgosa, que va a ser muy delicada traer a la mesa plata extra y cualquier movimiento extra la va a perjudicar. Bien, ahora paso a la pregunta de Daira. ¿Cuándo, cómo y cuál sería la forma más inteligente de distribuir utilidades? El cuándo depende muchísimo para mí, es un tema de flujo de caja. Porque si tú eres Ecopetrol y vas a pagar dividendos de Ecopetrol, que son billones de pesos en dividendos, y los vas a pagar todos en un solo pago, te quedas sin caja. Entonces, Ecopetrol por eso es que divide los pagos trimestralmente. Hace, no sé, 3, 4 pagos al año de dividendos. ¿Sobre qué? Y eso respondería cuál sería la forma más inteligente de distribuir utilidades. La más inteligente, pues yo distribuyo sobre utilidades que tengo, o sea, de año anterior, del periodo anterior. Yo no distribuyo utilidad de dividendos sobre utilidades futuras, no, sobre pasadas. Ahora, ¿cómo? No se me ocurre otra forma a distribuir utilidades que con caja, con efectivo. Algunas empresas puede que distribuyen utilidades a través de acciones a sus accionistas, les den más acciones, ¿sí? Puede que, pero la mejor forma o quizás la más sonada es un pago en efectivo y por supuesto a las cuentas de los dueños de la empresa. Esas serían mis respuestas a sus preguntas. Ahora, en la sección El triage financiero, los indicadores clave para diagnosticar las condiciones financieras existentes. Bueno, ahora en nuestra sección Trias Financiero, me gustaría preguntarte a ti, profe, ¿cuál sería esos 3 indicadores que me ayudarían a entender si mi empresa es rentable? Bien, a mí me gusta en clase siempre pensar la rentabilidad frente a qué, porque es que decir no es que esa empresa no es rentable es muy osado. No es rentable frente a qué. Entonces, por ejemplo, el ROS, Return on Sales, ¿cierto? El retorno, la rentabilidad de las ventas. Si yo comparo la rentabilidad de las ventas hablemos de Ecopetrol, con otras compañías del sector, de la misma industria, y digo, no, es que la rentabilidad de Ecopetrol es muy baja por esto y esto, sí, no podría decir que es baja. Ahora, esa sería una medida para mí estándar, la rentabilidad de las ventas.
qué tan rentable es para mí vender. Y ese indicador, ¿cómo se calcula? Pues es la utilidad neta del ejercicio sobre las ventas del ejercicio. Esto típicamente ejercicios anuales o ejercicios semestrales, pero típicamente hablamos de temas anuales cuando hacemos esta comparación, este indicador. El otro indicador que me parece clave es la rentabilidad de los activos, porque los activos es con lo que la empresa, la firma, consigue los recursos, genera los recursos. Y si los activos no son rentables, pues está pasando algo. No debe tenerlos. Debería tener una estructura más pequeña. O si es muy rentable, qué bueno, qué maravilla. Hay que traer más activos para ser más rentable. Por ejemplo, una aerolínea. Si una aerolínea está con una rentabilidad de activos muy alta, quiere decir que está con buena generación de utilidades, pues traiga más aviones, incrementa sus activos e incrementará igualmente sus retornos. Esperaría aún. Esos casos no son tan, no se revelan tan fácilmente en el tiempo, pero se pueden ver. Entonces, por ejemplo, decían al principio ustedes, lo mencionó Daira, el tema de abrir nuevos puntos de venta. Ustedes lo han visto con las tiendas Oxxo en Bogotá al menos, ¿sí? Oxxo está abriendo tiendas en cada esquina. ¿Por qué? Porque ellos saben que eso es, ellos van por ese mercado de la venta de la esquina, de la venta de tienda, a competirle a quiénes, a las cigarrerías de barrio. ¿Sí? Porque el espíritu de Oxxo es tal cual atender esa venta ocasional de competirle a el dueño de cigarrerías en los barrios. Entonces, tener más activos para Oxxo es bueno, pero sus ingresos no crecen tan rápido como crecen sus activos. Entonces, es un tema de tiempo. Es un tema mientras me conquisto el mercado, ¿bien? Porque difícilmente la gente cambia la cigarrería de la esquina, que tiene confianza, que de pronto le fían, ¿sí? Por el Oxxo de la esquina, pero con tiempo se va ganando Oxxo su mercado. Y finalmente está el ROE, que es la rentabilidad del patrimonio, que lo hemos visto en clase también, y que es la rentabilidad que al final le queda al accionista. Ahora, ¿cuál escoger para poder decir mi empresa es rentable o no? Aquí es un gran depende, como ustedes lo conocen de la materia, depende de lo que estás analizando y contra quién lo comparas, porque no puedes comparar el ROE de el Oxxo con el ROE de una aerolínea con el ROE de Ecopetrol, ¿sí? Cada empresa asume riesgos diferentes y al asumir riesgos diferentes también está asumiendo que va a tener rentabilidades, retornos diferentes. En ese sentido, necesito entender cuáles son mis expectativas de rentabilidad para llegar a decir, ok, esto es lo que yo quiero de rentabilidad, con ese indicador lo voy a medir. Bien, ahora en la sección ceguera financiera, miremos más de cerca porque bajo la lupa de un buen analista financiero, todo sale a la luz. Bueno, hoy en nuestra sección de ceguera financiera, quiero traer el caso del informe anual sobre las 1.000 empresas más grandes de Colombia, que fue presentado el pasado 26 de junio de 2025 por la Superintendencia de Sociedades, para que veamos cómo algo que normalmente no se ve bajo la lupa de un buen analista financiero, todo sale a la luz. Bueno, lo que sucede es que en este informe se indica cómo el margen neto total para las mini empresas pasó de 6,5% en 2020 a 7,6% en el 2024, en donde los sectores minero, hidrocarburos, agropecuario y de servicios fueron los que más destacan en este informe. Sin embargo, si hablamos del ROE, la rentabilidad regresó a niveles de pandemia. En 2020 el ROE fue de 7,5%, y a 2022 llegó a su máximo, el 11%, y al corte de 2024 volvió a 7,6%. En este caso, los sectores que más resaltan son servicios, seguido de minero y hidrocarburos, y construcción. Ahora bien, profe, ¿cuáles crees que son los principales factores macroeconómicos que pueden haber ocasionado estos cambios? También, pues, si consideras que el sector en el que una empresa se encuentre puede ser un determinante a la hora de presentar utilidades y pues también márgenes netos amplios, y de qué manera podría suceder esto. La pregunta es maravillosa y les voy a dar, o mejor, te voy a responder con dos ejemplos.
Yo aprendí hace muchos años, y esto lo aprendí del gerente comercial de una gran empresa cervecera, que no solamente hay factores macroeconómicos, hay factores climáticos que afectan tus ventas. Años de intenso invierno reducen las ventas de cerveza en Colombia. La gente no va a tomar pola porque hace frío, ¿bien? La gente se toma algo distinto, ¿bien? Y años de intenso calor incrementan las ventas de cerveza. Tú aquí hablas de varias industrias, de industrias, mejor, de industrias muy diversas. Hablas de minero, agropecuario, servicios, de distintos temas. Claro, la parte macroeconómica también afecta las industrias. Años de crecimiento económico tienen clarísima relevancia sobre el crecimiento en construcción, en consumo de energía, de electricidad e hidrocarburos, gas también. ¿Por qué? Porque el crecimiento económico trae productividad en las empresas, en las industrias. Entonces, pues antes hacía, por decir algo, antes hacía 100 rollos de aluminio para exportar a el mercado europeo, pero estoy con mucho crecimiento económico, entonces ahora hago 120, un crecimiento del 20% en producción, me lleva a trabajar más tiempo en las máquinas, a consumir más energía. Y hay de hecho una correlación casi que de uno entre el crecimiento económico y el consumo de energía. Eso está visto en Colombia. O sea, es muy fácil estimar cuál fue el crecimiento económico de acuerdo con el crecimiento que demanda energía. Y eso lo hacen mucho los analistas financieros. Y te cierro esa respuesta con el siguiente análisis. Así como aprendí lo que aprendí del tema climático con el gerente comercial de esta empresa cervecera en Colombia, también aprendí de un gerente comercial también de una empresa de alimentos, particularmente dulcería, ¿sí? Colombinas, chocolates, todas estas cosas tan deliciosas y tan, de alguna forma, nocivas para nosotros los viejitos y tan chéveres para ustedes los jóvenes. Em, Aprendí que los años donde hay decrecimiento económico, ellos crecen sus ventas. La gente, en lugar de comprarse en los años expansivos de crecimiento económico que ocurre en los hogares, llega la mamá o el papá, no, voy a cambiar la nevera, no, voy a cambiar el televisor, voy a cambiar el carro, pues claro, estamos creciendo y hay crecimiento económico, entonces puedo renovar. Pero los años en los que no hay para comprar televisores, computadores, carro y demás, sí hay para, ¿sabe qué? Comprémonos un chocolatico, comprémonos unos marshmallitos y crecen las ventas de esas empresas. Claro, hablo de las ventas en ese país, en esa región. Lo que pasa es que estas empresas ya son grandes pulpos con tentáculos en todas las localidades del planeta, en todas las geografías del planeta. Entonces, una compañía como esta, que no la voy a mencionar porque no es ni la pena el caso mencionarla, opera en Guatemala, en España, vende a Sudáfrica, exporta a Australia, entonces así diversifica un poco sus ventas, ¿sí? Y mitiga los riesgos. O sea que, para redondearles el tema del crecimiento o de cómo mantener ese tema relacionado al aspecto macroeconómico, no solamente el aspecto macroeconómico, hay muchos factores que inciden y que como analistas financieros debemos tener presentes. Bien, entonces, a manera de resumen para que cerremos las ideas, la estructura de generación de utilidades necesariamente es importante para cualquier empresa por algo muy sencillo. No solamente me ayuda a generar recursos para renovar y para expandirme y todo esto que aquí se mencionó, sino que además compensa el riesgo que asumen los accionistas. Uno. Dos, es muy importante tener presente que la rentabilidad no es solamente una. Hay diferentes y diversas formas de medir la rentabilidad. Las principales tres que abordamos en este episodio tienen que ver con el retorno de las ventas o la rentabilidad de las ventas, el retorno de los activos y el retorno del patrimonio, o la rentabilidad de activos y la rentabilidad del patrimonio. Es muy importante que como analistas financieros escojamos indicadores que nos permitan tomar decisiones que son basadas en datos. Porque recuerden que
bajo la lupa de todo buen analista, todo sale a la luz. Entonces, en ese sentido, es clave tener presente que el indicador que se escoge debe debe guiarnos a buen término con nuestro análisis. Y finalmente está el tema de con esas utilidades, o mejor, cómo esas utilidades se pueden ver afectadas por diversos factores, no solamente macroeconómicos. También hay factores como ambientales o inclusive administrativos que nos pueden llevar a tomar una decisión equivocada. Finalmente, no olviden preguntarse, ¿desde dónde estoy midiendo la rentabilidad? ¿Qué estoy haciendo como analista para entender la estructura de generación de utilidades de la empresa? Esas preguntas me las debo hacer y una vez hechas, por supuesto, investigar. Gracias por escucharnos, gracias por estar aquí con nosotros y los esperamos en el siguiente episodio.